Una vez yo prediqué en esta iglesia, hace más de un año, yo prediqué en esta iglesia que el evangelio tiene unas peculiaridades extraordinarias que hacen de los creyentes del evangelio, los convierte en gente diferente. Miren, no hay religión en el mundo. Escuchen, no hay religión en el mundo que tenga el testimonio que tiene el cristianismo desde el punto de vista de la transformación de la personalidad de los que creen. Usted busca cuánta religión encuentra, la religión hindú, la religión musulmana, cuánta religión usted puede encontrar, y usted no va a ver el nivel de testimonio en cuanto a personalidad, en cuanto a comportamiento, en cuanto a actitudes, en cuanto a carácter. Usted no va a encontrar ninguna otra religión que forme gente con el carácter como el cristianismo forma a los que creen. Ahora imagínese cuán importante es que, si eso es así, imagínate cuán importante es que realmente nosotros mostremos nuestra fe, no por medio de proclamaciones rimbombantes, no por medio de nuestras liturgias, ni siquiera nuestra manera de adorar. Lo más que le da gloria a Dios y lo más que impacta a la gente con respecto a nuestra, entre comillas, nuestra religión. Porque nosotros no tenemos religión, lo que tenemos es una relación personal con Cristo. Entonces, pero desde el punto de vista de la gente, lo más que impacta a la gente de nuestra religión es lo que ellos observan en nosotros en cuanto a carácter, en cuanto a comportamiento, en cuanto a actitudes se refiere. Es que yo noto en ti algo diferente. Es que tú estás metido aquí en esta mogolla, en esta olla de grillo, del trabajo, del ambiente corrupto de la universidad, metido en asuntos de políticas, metido en una familia de esas familias disfuncionales increíbles, ¿verdad? Que todos nosotros, si no venimos de un lado, venimos de otro. El punto es que ellos dicen, wow, tú estás metido en esta olla de grillo, pero nada de lo que pasa alrededor tuyo te afecta. O sea, tú eres diferente, o sea, tú no te dejas influenciar. Entonces te tratan mal y tú asumes un comportamiento tan positivo, eres tan misericordioso, eres tan pacífica, o sea, eres tan, ¿me entiendes? Aquí todo el mundo se enchisma menos tú. Aquí todo el mundo pela a todo el mundo menos tú. O sea, tú eres diferente. Aquí todo el mundo protesta. Si no protestan por una cosa, protestan por otra, pero tú no eres persona de protestar. Tú sirves a los demás, inclusive a los que te critican y te señalan, les sirves. Entonces, bien, hermano, esas son las cosas, y estoy hablando solamente jaspando por encima. Esas son las cosas que hacen florecer la doctrina del evangelio. Esas son las cosas que engrandecen a Jesucristo en este tiempo. No nuestras palabras, sino nuestro comportamiento. Pero todavía nosotros los creyentes tenemos que seguir escuchando estas cosas, y hasta el final, la palabra nos enseña que hasta el día final, nosotros tenemos que recordarnos los unos a los otros. Repito, nosotros tenemos que recordarnos los unos a los otros, porque el ambiente de los últimos tiempos es un ambiente tan difícil, es un ambiente tan hostil, es un ambiente tan opresivo espiritual, emocionalmente, mentalmente hablando, en tantos sentidos. Hay tanta opresión en la atmósfera que nosotros vamos a tener que estar hasta el último día de la venida de Cristo. Vamos a tener que recordarnos los unos a los otros cuál es nuestro deber en cuanto a comportamiento se refiere y cómo debemos manejar las dificultades que nos llegan en la vida. Yo quiero compartir contigo cosas que yo sé que ya tú sabes, pero el Espíritu Santo me ha puesto en una inquietud dentro de mi corazón que las recuerde y te las recuerde. Porque cuando nosotros pasamos por el calor de una prueba, hay veces que nos desgastamos. ¿Cuántos aquí se han desgastado alguna vez? ¿Y cuántos, habiendo vencido un elemento de su carácter, hace 2 o 3 años tú los venciste y has sido consistente, pero como que
has pasado por una serie de situaciones y aquellas actitudes del pasado que ya estaban vencidas, que ya estaban dominadas, como que quieren volver a salir de nuevo. ¿Alguien lo ha vivido? Ay, gloria a Dios que no estoy solo. Bendito sea Dios. Entonces, por eso es, amado, por eso es que nosotros tenemos que recordarnos los unos a los otros. Y por eso tenemos que tener oídos para oír. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú has aprendido algo, escucha, cuando ya tú has aprendido algo, la próxima vez que lo escuchas, le das poca importancia, porque eso no es nuevo. Y dice la Escritura, escucha, que en los últimos tiempos habrá mucha gente con comezón de oír. ¿Y tú sabes lo que significa comezón de oír? Quiero oír, quiero oír, quiero oír. Pero ese comezón de oír es de cosas nuevas. Gente que lo que quieren es oír cosas nuevas, cosas que los motiven y los entusiasmen. Porque las cosas viejas ya no lo motivan y ya no lo entusiasman. Pero el asunto es que el evangelio es viejo. Solo que el Espíritu Santo coge de esas cosas viejas, las refresca y nos las trae. Pero si algo, a muchos de nosotros los seres humanos, si algo me suena viejo, no le doy mucha importancia. Y puede ser lo que hoy, al final de los tiempos, me salve. Por lo tanto, el que tenga oídos para oír, oiga. Proverbios capítulo 10 y verso 12 dice así. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 8, paralelamente a este versículo de Proverbio, me dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Primera de Pedro capítulo 4 y verso 8. Hello. Gracias. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor, ¿qué? Cubrirá multitud de pecados. Proverbio lo expresa como que el amor cubrirá multitud de faltas y el amor en Pedro cubrirá multitud de pecados. ¿Tú sabes lo que esto significa? Lo que esto significa es que una de las características que nos distinguen a nosotros como cristianos es que van a haber gente alrededor nuestro que van a cometer falta. Y cuando la gente alrededor nuestro cometa faltas, nuestro amor será puesto a prueba. Porque nosotros tenemos la opción de fijarnos en la falta, señalar la falta, masacrar al que faltó, o decidir cubrir sus faltas, o decidir cubrir sus errores y cubrir sus pecados. No estoy diciendo encubrir. Hello. No estoy diciendo encubrir, porque el que encubre respalda el pecado y lo oculta. Y yo lo que tú hiciste, pues yo te escondo. Y no te preocupes, sigue haciendo lo que yo te escondo. Pero el que cubre lo señala, pero lo señala para corregir a la persona. Pero lo cubre del escarnio de los que quieren despedazarlo. ¿Entiende la diferencia? Yo te señalo y yo te disciplino y yo todo lo que tenga que hacer, pero también te levanto, porque aquí la intención no es destruirte por la falta cometida. Aquí la intención es levantarte, la intención es cubrirte para que otros no te masacren, no te hagan daño, porque nuestro Dios es un Dios de gracia, de misericordia, y Él no vino a condenar sino a salvar el que se ha perdido. Pero nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ahora, ¿sabes algo? A nosotros se nos hace más fácil, escucha, a nosotros se nos hace más fácil cubrir las faltas de mi hermano que cubrir las faltas de mis padres. Hello. Se me hace más fácil cubrir las faltas y los pecados de mis amigos que las faltas y pecados que cometen nuestros padres.
Porque por alguna razón, dentro del corazón humano, hay una hostilidad contra las figuras de autoridad terrible. Y todo el mundo me puede fallar y yo puedo tener misericordia de todo, pero que me falle una figura de autoridad que lo masacro. Que se lo estoy recordando y se lo estoy señalando. Es como si resistiera la autoridad que ha ejercido sobre mi vida. Y ahora que te vi fallar, ahora que te vi cometer un error, ahora me voy a desquitar por todas las veces que tú me ajustaste. Pero ¿sabes qué? El amor cubrirá multitud de faltas y el amor cubrirá multitud de pecados independientemente de quién lo haya cometido. Y eso es lo que nos distingue a nosotros. Que no destruimos a los que han cometido errores. No los desnudamos en medio del invierno a los que han cometido faltas. Sino que no nos quedamos callados. Porque la sabiduría está en hablar. ¿Sabes por qué? Porque si yo te amo, yo no quiero que tú sigas cometiendo falta. Yo quiero ayudarte a crecer, yo te quiero ayudar a madurar, por lo tanto tengo que hablar. Pero el chismoso no habla, el chismoso monda y pela a espalda del que cometió la falta. Todo el mundo se entera, menos la persona que cometió la falta. Todo el mundo aprende de la falta, menos el que la está cometiendo. Hello. ¿Y cómo se distingue el cristiano verdadero? El cristiano verdadero se distingue porque no hace leña del árbol caído, sino que trata de levantar al árbol caído, por imposible que parezca. Santiago capítulo 5 y verso 15. Santiago capítulo 5 y verso 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. ¿Cuántos lo creen? Y si hubiere cometido pecados, ¿qué? Le serán perdonados. Hay dos maneras de ministrarle a los enfermos. Necesito orar, necesito que ores por mí. ¿Por qué? Porque estoy enfermo. ¿Tú has pecado? Tú has pecado porque por alguna razón estás enfermo. Esto puede ser juicio de Dios sobre tu vida. Wow, gracias. Pero la actitud correcta es cuando alguien pide oración y probablemente tú sabes que está en pecado. Pero la actitud correcta es decir: mira, vente, yo voy a orar por ti, te voy a cubrir y te doy un consejo. Si hubiese algo oculto en tu corazón que tú sabes que le debes confesar a Dios, mientras yo oro por ti, confiésaselo al Señor, y mientras Dios te sana, también te va a perdonar tus pecados. Wow, qué diferencia. El versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Otra vez os digo, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Pero ¿quiénes son unos a otros? ¿Quiénes son? El uno al otro está limitado al que ofendió y al ofendido. Más nadie. Pero tú sabes dónde se nota quién es el carnal, quién es el que tiene una doctrina terrenal y diabólica y no la evangélica, la cristiana. El que le confiesa su ofensa a media humanidad menos a la persona que lo ofendió. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Tú sabes lo que significa esto? Que cuando nosotros tuvimos un roce y tuvimos la madurez de hablarlo, lo hablamos y nos confesamos nuestra molestia y dijimos: está bien, no hay problema, me perdona, sí, te perdono, no hay ningún problema, adiós, nos fuimos. Se nos quedó el 50% del proceso sin completar. Porque la Escritura dice que después de confesar
y obviamente perdonar. Lo que falta es que ahora oremos el uno por el otro. Y después de tú haber sanado una diferencia, un roce, una molestia, lo confesaste y lo arreglaste, no dejes de sellarlo con una oración, porque cuando tú oras el uno por el otro después de una reconciliación, algo pasa, que eso como que perdura, como que se queda ahí mucho más tiempo. Pero cuando no oramos, no pudimos resolver, pero se quedó algo abierto que Satanás todavía puede meter un dardo en ese lugar. Y cuando a ti te hieren encima de una herida, uy, te pones como guava. El verso 17 dice: Elías era hombre sujeto ¿a qué? A pasiones semejantes a quienes, a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero ¿qué es lo que la Escritura me quiere decir con esto? Oye bien, por favor, oye bien, porque tengo poco tiempo para mucho decir. La Escritura está diciendo: Elías el profeta, ese que admiramos porque era un hombre de señales, un hombre de poder, un hombre de autoridad, de prodigios, maravillas. Un hombre que cuando abría su boca, mira, los profetas de Baal temblaban. Pero dice la Escritura que ese hombre era sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Tropezaba igual que nosotros, tenía sus dificultades iguales que nosotros, tenía sus rollos emocionales igual que nosotros. Pero ese hombre era un hombre que vivía en una reconciliación constante. Él no era un hombre de conflictos. Era un hombre que vivía en comunión con los demás. ¿Y tú sabes por qué lo digo? Aunque así no lo exprese claramente, porque el contexto de este pasaje está diciendo: confesad vuestras ofensas unos a otros, oren unos por otros, etc. Porque Elías era un hombre sujeto a las mismas dificultades que nosotros tenemos unos con otros, pero él oraba, y cuando él oraba, cosas extraordinarias ocurrían. ¿Y sabes por qué ocurrían? Porque la oración de la gente que guardan comunión los unos con los otros, que cubren las faltas de los demás, que cubren los pecados de los demás, que caminen en paz con los demás, esa gente tiene una autoridad en la atmósfera espiritual mucho mayor que la gente común, y mucho mayor que inclusive el creyente común. ¿Tú quieres ser una persona de autoridad? Tú quieres ser una persona que cuando tú declaras una palabra en oración, algo ocurre en los cielos. Y si tú quieres ver cómo Dios va tras tus oraciones, asegúrate de ser una persona de paz. Y asegúrate de ser una persona de espíritu afable y manso, para tener siempre todas tus relaciones en todos los lugares de tu vida, sobre todo tu matrimonio, luego tus hijos, luego tu familia extendida, luego tus compañeros de trabajo con los que más tiempo pasas, sobre todo tu jefe, y sí, porque es el más difícil de soportar. Y termino con los hermanos en la iglesia. No debo terminar ahí. Estamos en un tiempo muy pertinente para añadir que también tengas paz y tengas un corazón afable y un corazón de bendición con los políticos del tiempo, para no andar maldiciendo al que no te gusta y favoreciendo al que te gusta. Yo creo que tenemos que bendecir al que nos gusta, y al que no nos gusta también lo tenemos que bendecir. En Efesios capítulo 4 y versos del 2 al 4, dice la palabra: con toda ¿qué? Humildad. ¿Y qué más? Mansedumbre. Soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. A rayo. Miren, señores, Pablo está hablando aquí de una iglesia. Pablo está hablando de una comunidad de fe. Pablo está hablando de gente que aman a Dios. Pablo está hablando de un ministerio de gente que han sido
visitadas por la gloria de Dios, gente transformada, pero aún la gente transformada se irritan unos a otros. ¿Alguien aquí se ha irritado con alguien? Empezando conmigo. Gracias. Miren, sí, el ser que más amo en mi vida, que es mi mujer, me irrito con ella. Hay veces que como que me da con irritarme con Dios, pero rápido lo resuelvo porque con Él todo el mundo pierde. Él es tan sabio y Él es tan bueno que aunque no lo entendamos, tenemos que soportarle todo lo que no entendemos de Él. Porque su sabiduría excede por demasiado la nuestra. Pero fuera de Él, somos capaces de irritarnos con nuestros hijos, nuestros maravillosos hijos. Somos capaces de irritarnos inclusive con los pastores. Sean honestos. Recientemente te molestaste conmigo. Y tú sabes por qué. Perdón. Pero ¿sabes qué? Dice la Escritura que no importa quién cometa las faltas, no importa quién te irritó, si lo hizo adrede, si no lo hizo adrede, lo que sea. Dice la Escritura que mi deber, mi responsabilidad, si yo soy creyente, lo menos que Dios espera de mí es que yo te soporte. Pero eso es soportar nada más, porque no peleas conmigo, pero me evades. Hello. ¿Me oyen allá arriba? Gracias. Me soportas, pero me evades. Y me evades porque hay un encono en tu corazón contra mí. Pero dice la Escritura que tú tienes que soportarme con paciencia. ¿Y sabes lo que eso significa? Que vas a tener que tener la paciencia de saludarme. En otras palabras, no puedes cruzar la acera. No puedes tratar de entrar por otro lado para no encontrarte conmigo en el lobby. Y me estoy poniendo yo de ejemplo para no poner a nadie. Pero yo sé que no son muchos los que se enojan conmigo. Yo espero. El asunto es que cuando la Escritura dice que tienes que aprender a soportar con paciencia, eso significa que no podemos evadirnos. Por lo tanto, tenemos que llevarnos cautivos, querramos o no, nos tenemos que llevar obligados. ¿A qué? A saludarlos Pero hay un tercer elemento que se añade al asunto. Ahora no solo tengo que soportarte, tengo que tener paciencia contigo y tengo que amarte. Soportados con paciencia en amor. En otras palabras, lo que tengo por dentro voy a tener que resolverlo. Porque cuando yo me encuentre contigo, no solamente te tengo que soportar, me tengo que acercar y tengo que derramar amor sobre tu vida. Por lo tanto, yo tengo que resolver lo que siente mi corazón. Yo no puedo ir en pos de mi corazón. Mi corazón es engañoso, dice la Escritura. Y cuando digo esto, no luches con lo que estoy diciendo. Porque hay algunos que piensan que mi corazón no me engaña, porque yo estoy muy claro que yo tengo la razón de por qué estar enojado. Yo tengo la razón de por qué estar molesta o molesto. Pero no se trata de que tengas la razón, porque ya comenzamos esta palabra diciendo que las faltas fueron faltas y los pecados fueron pecados. Pero el que realmente tiene el corazón de Cristo cubre las faltas y cubre el pecado. En otras palabras, que a mí el corazón me engaña cuando me niego, cuando me quiero negar a amar a una persona que me defraudó, que me desilusionó. Estoy desilusionado. ¿Y cuántas veces nos desilusionaremos en la vida? Montones de veces. Con gente que lo merecen y gente que no lo merecen. Pero independientemente de eso, es mi deber como creyente. Es mi deber reflejar el carácter de Jesús. Que cuando se encontró con la mujer adúltera, teniendo todo el derecho y la ley lo respaldaba para apedrearla,
Jesús la cubrió, no permitió que nadie la apedreara y después le dijo a ella: yo tampoco te voy a condenar, vete y no peques más. Y fue una de las mujeres que se mantuvo más cerca de Jesús, fue la más leal y la más fiel, y una de las mujeres que le sirvió y la que tuvo el gran privilegio de ser la primera en verlo resucitado. Me parece que el carácter de Cristo lo tenemos que trabajar duramente para que se forme en nosotros. Y digo duramente, ¿sabes por qué? Porque tú podrás orar un montón para que Dios transforme tu personalidad y tu carácter, pero no va a ocurrir hasta que empieces a practicar. Y cuando practiques te vas a sentir mal, te vas a sentir como que esto no me fluye, esto no me nace, no puedo ser hipócrita. No llames hipocresía lo que Dios ha llamado obediencia. Si Dios te ha dicho a ti: ama a ese tan difícil, ama, acércate, abrázale, bendícele. Lo que tengas por dentro que se está resistiendo lo vas a tener que botar a los pies de la cruz. Pero no puedes seguir caminando con el corazón enconado. Porque un corazón enconado, a quien único va a envenenar es al que lo tiene. Al único que le va a hacer daño es al que se da el lujo de caminar con el corazón enconado. Por eso Efesios capítulo 4 y verso 2 al 4 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora Gálatas capítulo 6 nos dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois ¿qué? Hello. Los que sois ¿qué? ¿Qué debemos hacer? Restaurarle con espíritu de ¿qué? Mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. En otras palabras, tú sabes lo que el apóstol le está diciendo por boca del Espíritu Santo. Le está diciendo: escucha bien, al que haya sido sorprendido en una falta, quien vino a restaurarle, quien vino a levantarlo, quien vino a ayudarlo, esos son los espirituales. Pero los que se desilusionan y se ponen hostil con la persona que cometió la falta y lo señalan y están 2 semanas pelándolo y criticándolo, esa persona no es espiritual. Ha defraudado la cruz de Cristo, ha entristecido al Espíritu Santo, porque esa actitud no se asemeja a la personalidad de Cristo, no se parece a la de Él. Ese tipo de persona no es nacida de Dios, porque los nacidos de Dios, con mucho respeto, restauran, corrigen, levantan. ¿Sabes por qué? Porque hoy eres tú que cometiste el error, pero posiblemente, Dios me cuide, podría ser yo mañana. Y cuando yo mañana cometa el error, tropiece, yo quisiera que tú me trates con la misma misericordia que yo te traté a ti. Y quisiera que tú me ayudaras a levantarme con la misma fuerza con que yo te ayudé a levantarte a ti. Ese es el verdadero espíritu de Cristo. Y cuando el mundo ve ese tipo de apoyo, ese tipo de respaldo, cuando el mundo ve ese tipo de cobertura los unos a los otros, aún sabiendo ellos que tenemos razones para comernos por los rabos, pero aún teniendo razones para comernos con los rabos, nosotros siempre buscamos lo mejor de cada cual, para ser bendecidos con lo mejor de cada cual, y lo peor de cada cual lo soportamos o lo obviamos o lo que sea, mientras nos ayudamos los unos a los otros a crecer y a madurar. Sobrellevar, verso 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así que, ¿qué ley? Quiere decir que la ley de Cristo es la que nos exige que la carga que tú tienes, yo te la ayude a llevar.
¿Tú sabes lo que nosotros hacemos humanamente hablando con las personas que vienen con cargas? Las evadimos. Y nos encanta estar con las personas que son super nice. Pero la Escritura dice que la ley de Cristo es la que nos enseña a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Señores, estamos hablando de que la mejor manera de evangelizar y la mejor manera de mostrar la gloria de Dios, la mejor manera de abrirle los ojos a los enemigos de la cruz, es por medio de nuestro comportamiento, porque nuestras palabras pueden ser refutadas, pero nuestro testimonio nadie lo puede refutar. Hoy nosotros vamos a celebrar la cena del Señor. Nosotros vamos a celebrar la Santa Cena hoy. ¿Y tú sabes por qué la vamos a celebrar, la Santa Cena? Porque la Santa Cena, Jesús nos dijo que nosotros teníamos que practicar la cena del Señor. Y no solamente hacerlo una vez, tenemos que hacerlo muchas veces, muchas veces. ¿Sabes por qué? Porque como Jacobo canta, se nos olvida. Se nos olvidan los pactos que hemos hecho. Se nos olvida cuáles son las actitudes correctas. Muchas veces se nos olvida cuál debe ser la personalidad que yo tengo que mantener en mi vida. ¿Cuál es el carácter que yo tengo que proyectar constantemente en mi vida? Y Jesús, cuando nos enseñó a tomar la cena del Señor, nos los enseñó a tomar. Y Él dijo que cada vez que fuésemos a tomar la cena del Señor, nosotros vamos a hacer otro pacto. Nosotros vamos a renovar el pacto. Nosotros vamos a recordar la doctrina de Cristo. Y nosotros vamos a confirmar y a afirmar que seguimos dispuestos a vivir a la altura de la doctrina de Cristo. ¿Cuántos matrimonios han hecho renovación de pacto? Los que no están en necesidad de hacerlo. ¿Y tú sabes por qué los matrimonios necesitan renovar pacto? Los matrimonios necesitan renovar pacto porque de la misma manera se nos olvida a qué nos comprometimos. Y lo que antes soportábamos ya como que nos está costando trabajo soportarlo. Pero el pacto nos pone a nosotros en un lugar que independientemente de lo que yo sienta, si me fluya o no me fluya, he decidido vivir como Cristo, actuar como Cristo, reaccionar como Cristo, hablar como Cristo y mostrar así la gloria del reino de Dios. En otras palabras, yo quiero que Jesucristo se encarne en mí. Por eso es que Jesús, en símbolo de su cuerpo, partió el pan. Y en símbolo de su carne, tomó vino y lo echó en copa. Y él dijo, miren, cómanse mi carne, bébanse mi sangre. Porque haciendo estas cosas ustedes van a recordar mi muerte. Pero ¿sabe? Veo algunos entretenidos. Esto va a terminar ya, pero necesito que me atiendan porque esto es importante. Cuando Jesús dijo, come mi carne y bebe mi sangre, Jesús lo que te estaba diciendo es, clama para que yo te me meta por dentro. Porque tú no puedes vivir, tú no tienes la capacidad de vivir a la altura de lo que se exige vivir en el reino de los cielos. Pero si yo me meto por dentro de ti, ya no vives tú, vivo yo en ti. Pero de la misma manera, cuando nosotros nos tomamos el cuerpo de Cristo, nos tomamos la carne, nos comemos la carne de Cristo y nos tomamos su sangre, dice Él que cada vez que lo hagamos, recordaremos su muerte. Muchos malinterpretan que lo que estamos recordando es su muerte en la cruz. Miren, hermano, esa no es la muerte que tenemos que recordar. La muerte que nosotros tenemos que recordar al tomar la cena del Señor es
el tipo de muerte que Jesús vivió cuando lo insultaban y él moría callando. Cuando lo acusaban falsamente y él moría soportando. Cuando él veía la incredulidad aún de sus propios hijos, de sus propios discípulos, sus propios apóstoles, él veía su incredulidad, veía su debilidad y pudiéndose defraudar, pudiéndose sentir decepcionado, él controló todo eso para mantener siempre una puerta abierta por donde sus discípulos pudiesen continuar encontrando oportunidades para crecer, para aprender, para levantarse, porque Jesús siempre mostró ser un Dios de muchas oportunidades. Pero para ser una persona de segundas oportunidades hay que morir. Porque los perfeccionistas nos morimos por dentro, soportando a los que no hacen las cosas como uno espera. Miren, hay pecados que tú consideras imperdonables. No importa el pecado que haya cometido tu hija. No importa cuánto te haya defraudado y te haya desilusionado. Es más, no importa cuánto tu hijo te haya avergonzado. Jamás le abandones. Jamás le abandones. Búscale. Tú nunca vas a estar de acuerdo con su pecado. Jamás vas a apoyar su pecado. Nunca le vas a respaldar en su pecado. Pero su persona, búscala. Reconcíliate. Dale amor inmerecido. Aún perdónale cuando no te lo ha pedido. La cena del Señor la vamos a tomar pensando en que si yo tomo la cena del Señor es porque yo confirmo y vuelvo a evaluarme y vuelvo a decidir, sí, yo quiero vivir muriendo a mí para que Cristo crezca dentro de mí. Cristo no va a crecer dentro de nadie que no esté dispuesto a morir. Dios me está pidiendo a mí cosas, que yo deje cosas, yo voy a tener que dejarlas. Quizás para la persona que está al lado tuyo no es pecado eso que Dios me está pidiendo que yo entregue. Para esa persona no es pecado, pero para mí lo es. ¿Por qué? Porque a mí Dios me está pidiendo que deje algo. Y yo me justifico diciendo, los demás lo hacen porque yo no lo puedo hacer. ¿Tú sabes por qué yo no lo puedo hacer? Porque a mí Dios me está pidiendo que lo deje. A mí no me importa los demás. Si los demás lo hacen bien y Dios no los culpa, si los demás pecan y Dios los deja pecar, o sencillamente esa es su responsabilidad. Pero lo que a mí Dios me está pidiendo, yo solo tengo que entregar a Dios. Morir asusta. Pero hoy el Señor pone dos caminos delante de ti. Hello. ¿Están aquí? Dios pone hoy dos caminos delante de ti. Y el Señor te dice, escoge pues. ¿Qué camino vas a escoger? ¿El camino de la verdad? Escucha. ¿El camino de la verdad? ¿O el camino del engaño? Que es un camino ancho. Es fácil caminar por él. Es un camino de placeres. Es un camino donde yo hago mi voluntad y sirvo a Dios a mi manera. Pero el camino de la verdad, el camino de la verdad es un camino estrecho, es una puerta angosta. Cuesta, en ocasiones duele. Pero bien dice la Escritura que la semilla nunca dará fruto, a no ser que caiga a tierra y muera. El principio de morir es el principio que está detrás de esta copa y está detrás de este pan. Aquellos que están dispuestos a morir
significa que están dispuestos a amar a la gente y soportar a la gente como Dios lo ha definido, no como tú lo defines, como Dios lo ha definido. Y las faltas que hemos cometido y los errores que hemos cometido, oye bien, mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es necesario que entre nosotros haya gente que cometan errores, que es necesario que haya gente que cometan faltas y errores. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gente en medio de nosotros cometen faltas y errores, ahí es donde salen a la luz los aprobados. Porque los aprobados no hacen leña del árbol caído. Los aprobados cubren, los aprobados pacientemente levantan, los aprobados educan, los aprobados restauran. Los aprobados no borran todo lo bueno que tienes por un error que cometiste. Y si tú tomas hoy en la copa y si tomas hoy el pan, tú estás tomando una decisión. Tú estás decidiendo. Decido vivir muriendo a mí y a mi manera de pensar. Decido morir a mi carácter para adoptar el carácter de Cristo. Decido morir a mi propia justicia para adquirir la justicia de Cristo. Decido morir a mi razonamiento para adquirir los razonamientos de Cristo. Decido hoy buscar a aquella hija que he tenido abandonada, aquel hijo que tengo abandonado. Decido ir a buscarlo. Y déjame decirte algo, si tú eres un papá que te divorciaste, oye bien, y por causa de los conflictos que tú tuviste con tu ex esposa, tú has dejado de buscar frecuentemente a tus hijos. Hijos que te amaron, que tú les amaste, que tenían una relación hermosa, pero por causa del divorcio ahora los tienes lejos. Permíteme decirte que no hay mujer, no hay esa esposa que te va a impedir a ti a ser buen papá. Y si tú no puedes verlo, hay un buen teléfono para llamarlo todos los días. Y yo les recomiendo a todos los padres divorciados que tienen hijos en otros hogares, que todos los días tú llames a tu hija, que todos los días tú llames a tu hijo, y aunque sea una bendición que no te va a coger 30 segundos, bendice el corazón de tus hijos todos los días, porque tus hijos se acuestan todos los días con la tristeza de que papá no está aquí. Y aunque papá no pueda estar, te puedes hacer presente si agarras el teléfono y todos los días declara una palabra de bendición sobre ella. Si hoy tomas la cena del Señor, hoy tú decides morir a tu agenda y entrar en la agenda de Dios. Tú quieres rehacer tu vida, qué bueno, me alegro. Y si Dios te da la oportunidad que la rehaga, amén, gloria a Dios. Pero Dios no se ha olvidado de tu vida anterior. Él quiere bendecirte rehaciendo tu vida, pero Él quiere que tú también bendigas a los que dejaste atrás. Eso es morir. Probablemente pueda ser un poco fatigoso, pero esa es la doctrina de Cristo. Nadie se levante a tomar la cena del Señor si no está dispuesto a hacer ese pacto. Recuérdate, por si acaso, nadie tiene el poder para hacerlo. Si vienes a tomar la copa de Cristo y vienes a tomar el cuerpo de Cristo, lo haces en la confianza de que al tomarlo el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Y el poder del Espíritu Santo te fortalecerá para poder desarrollar la personalidad que Él quiere y para poder proyectar el carácter que Él demanda de todos nosotros. Yo sé que yo no puedo, pero yo la voy a tomar. Porque si Él comenzó a hacer una obra en mí y hasta ahora me ha cambiado tantas cosas, lo que falta lo va a terminar. Así es que si tú estás dispuesto a hacer ese pacto y estás dispuesta a salir de aquí e ir a hacer lo que tienes que hacer,
Acuérdate que lo más importante no ocurrió aquí. Lo más importante va a ocurrir cuando salgas de aquí. Te amo. Dios te bendiga. Tomando nuestro pan y nuestra copa, ve orando en tu interior y ve pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que te escudriñe. David practicaba eso mucho y él le decía: Señor, escudriñame, ve si hay camino de perversidad en mi vida, déjame conocer aún los pecados que quizás están ocultos. Y vengamos, ¿verdad?, con esa seriedad, ¿verdad?, y con esa reverencia, porque la palabra, ¿verdad?, nos exhorta y nos dice que no deberemos tomar la cena del Señor livianamente, sino que cuando lo hagamos con mucho peso y con mucho respeto, con mucha reverencia. Y que hay algunos que han tomado la cena del Señor, pero la han tomado livianamente. Y dice que aún por eso hay algunos que están enfermos y que hasta han caído en maldición porque han tomado livianamente algo tan serio como esto. Así que ve orando en tu interior, preséntate delante del Señor y reconociendo que no está la capacidad en nosotros para nosotros vivir de esta forma, porque ninguno de nosotros tiene esa capacidad ni tiene esa fuerza en sí mismo. Esto es solo algo que el Espíritu Santo de Dios puede poner en nosotros. Esta fuerza y esta capacidad es solo algo que Dios nos da la capacidad para poder lograrlo. Y por eso preséntate ante Dios, pero hazlo en confianza. No lo hagas en temor, no lo hagas en miedo. Dios ha dicho que el que lo busca lo hallará. Y Dios ha dicho que pidas, que vas a buscar, y que busques y que vas a encontrarlo. Y Dios te ha dicho que si eres débil, que declares que eres fuerte. No en ti, sino en su nombre. Si tú sabes que tú eres débil, buena cosa haces, porque es necesario reconocerlo. Pero reconoce la fortaleza que hay en Él. Y por eso acércate con confianza de que vas a poder vivir en los estándares de Cristo, porque Él te va a dar la capacidad y porque Él te va a dotar de la fe, de la esperanza, de la fuerza necesaria, del dominio propio que necesitas para vivir de esta forma. Así que todos juntos vamos a levantar nuestro pan y nuestra copa y oramos. Padre, nosotros estamos delante de tu presencia reconociendo nuestra insuficiencia y reconociendo nuestra debilidad, Señor, y pidiéndote perdón por las muchas ocasiones que nos hemos conformado con vivir, ya sea mediocremente o ya sea dándole rienda suelta a nuestra carne o a nuestros impulsos. Cuando viene el calor de los problemas, cuando viene el calor de las situaciones en el hogar, en el trabajo, en la vecindad, en donde sea. Perdónanos cuando nos hemos permitido a nosotros mismos y hasta nos hemos dicho: yo no soy perfecto, yo no soy Cristo, así que me soporten así. Perdónanos, Señor. Cuando de esa forma te hemos negado, porque tú, Señor, nos has dicho en tu palabra que seamos perfectos como tú eres perfecto, que seamos santos como tú eres santo, que no nos has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, para vencer nuestra carne, para vencer a este mundo, para vencernos a nosotros mismos. Y hoy nosotros clamamos y rogamos, Señor, para que nos dé esta capacidad de vivir como Cristo, que la vida de Cristo se vea y que los primeros que puedan verla sean mis esposas, mi esposo, mis hijos, que sean ellos los primeros, Señor, mis padres, los que puedan ver a Cristo. Y asimismo mis hermanos en la iglesia, mis compañeros en el trabajo, mis vecinos, que también puedan verlo. Que el DNA de Dios se meta dentro de nosotros. Que la vida de Dios se meta en nosotros, Señor.
queremos renunciar y morir a todo lo que somos, a nuestro mal carácter, a nuestro mal genio, a nuestros impulsos, para que no sea ello lo que estorbe, Señor, la vida de Cristo. Y tomaremos este pan y esta copa, Señor, anunciándonos a nosotros mismos primeramente que solo hay espacio para ti y que no hay espacio para nuestra carne, y que todo de lo de nuestra carne muere en este momento. Renunciamos a todo lo que proviene de la carne en este momento. Y con este acto, Señor, de tomar el pan y la copa, declaramos nuestra muerte para que tu vida se vea en nosotros. Y renovamos otro pacto, Señor, nuevamente contigo, de que nuestra vida es para ti. Viviremos para ti, y si es necesario, moriremos también por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y gracias. Toma tu pan y toma tu copa en este momento. ¿Qué tal si adoramos a Dios por la transformación que Él está haciendo y por lo que hará en nuestras vidas? Seguimos adorando a Dios y levantamos honra a quien honra se merece.